Hablemos ahora de la prima de vuelo, y es una prestación otorgada a los miembros de la fuerza pública, ¿sí?, como compensación por el riesgo que significa la actividad de volar. Aparte de esto, pues algunas patologías que les iré ilustrando que adquieren ellos por su misma actividad, en el desarrollo de su actividad. Entonces, para compensar ese riesgo se creó la prima de vuelo, y encontramos esa prima de vuelo en el decreto 1212, en el artículo 75, establece claramente que tendrán derecho a la prima de vuelo quienes cumplen esa función aeronáutica o como tripulantes de las aeronaves del ejército, de las aeronaves que utiliza la naval, de las aeronaves que utiliza la Fuerza Aérea, de las aeronaves que utiliza nuestra institución policial, la Policía Nacional. Entonces está esa prima de vuelo que es básicamente, de acuerdo al artículo 75, el funcionario debe demostrar 4 horas de vuelo en el mes y se le otorga el 20% sobre su salario básico y un 1% más por cada 100 horas de vuelo hasta llegar a las 3.000, ¿sí? Y después de 3.000 podemos decir que en el artículo 140 de esta misma norma establece que esa prima de vuelo hace parte de las partidas computables para la asignación de retiro. Derecho miren que esa prima de vuelo se estableció para los miembros de la fuerza pública y de acuerdo al artículo 216 de nuestra norma de normas de la Carta Magna, pues dice claramente la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. ¿Por qué entonces con la expedición del decreto 1091 del 95 no se dejó inmerso a los miembros del nivel ejecutivo de la policía con el pago de la prima de vuelo si desarrollan esa actividad y los riesgos son los mismos y las patologías que van a adquirir son las mismas? ¿Sí? Guardaba la esperanza a los miembros del nivel ejecutivo que con la expedición del decreto 4433 del 2004 se fuera a corregir este hierro que tiene la norma, vulneratorio de su derecho fundamental a la salud, de su derecho fundamental al principio de igualdad. Y resulta que no, señores, en el artículo 6 del decreto 4433 se consignó esa prima de vuelo para el personal que hace estas funciones aeronáuticas, que se desarrolla como tripulante de estas aeronaves, pero el personal de las fuerzas militares, compréndase ejército, naval, fuerza aérea, y oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. ¿Acaso el nivel ejecutivo no hace parte de la fuerza pública? ¿Acaso el nivel ejecutivo no es una categoría dentro de la institución policial? ¿Por qué dejar por fuera a estos funcionarios y conculcarles su derecho fundamental? Señores, hay algo denominado fisiología de vuelo. La fisiología de vuelo no es nada diferente a todas las patologías que pueden ostentar o que pueden sufrir estos funcionarios en el desarrollo de su actividad. Y esas patologías, está demostrado científicamente, pueden ser hipoxia hipóxica. ¿Qué es eso, colombianos? Es la reducción de oxígeno en los tejidos del cuerpo resultante de respirar un aire con una presión parcial de oxígeno reducida. Hipoxia anémica, la reducción en la cantidad de glóbulos rojos o de hemoglobina en la sangre. Hipoxia por anemia fisiológica, hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre que puede reducir su capacidad para transportar el oxígeno a los tejidos del cuerpo. Pueden sufrir asimismo hipoxia estática. Las fuerzas de la aceleración durante un vuelo provocan, entre otros efectos, el desplazamiento de la sangre circulante hacia diversos segmentos del cuerpo, provocando que otros reciban poca o ninguna irradiación sanguínea. Sufren además hipoxia histotóxica, envenenamiento del sistema citocromo respiratorio por sustancias químicas como el cianuro, hiperventilación, disbarismo en el aparato digestivo, disbarismo en el oído medio, barotitis o aerotitis, barosinusitis o aerosinusitis. Esto, colombianos, para significarle la cantidad de patologías que pueden adquirir estos funcionarios en el cumplimiento de su misión, en el cumplimiento de su deber. Entonces, es indiscutible la vulneración al principio de igualdad cuando estos funcionarios, ejerciendo la misma actividad que desarrollan los miembros de las fuerzas militares que tienen esa misión o esa función de aeronáutica o esa función como tripulantes de estas aeronaves, desarrollan la misma actividad, pero el nivel ejecutivo no le pagan la prima de vuelo. Entonces dice uno, no le cabe en la cabeza, ¿no? Sin ninguna razón jurídica, le vulneran su derecho fundamental. Este tipo de atropellos de vulneración a derechos fundamentales son los que nos anima a seguir adelante, señores, y a emprender la lucha
porque no se dé más la conculcación de nuestros derechos laborales y nuestros derechos fundamentales. Los miembros del nivel ejecutivo hacemos parte de la fuerza pública. Entonces, señor presidente de la República, señor ministro de la Defensa, señor director de la Policía, les informo, los miembros del nivel ejecutivo que pertenecen al servicio aéreo están hechos del mismo material que los señores oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y los señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. Son hombres de carne y hueso y estas patologías también los perjudica a ellos, también los afecta su salud. No cabe en la cabeza que se dé esta vulneración de derechos cuando el artículo 13 constitucional demanda la igualdad sin ninguna discriminación, cuando el artículo 53 de nuestra Carta Magna, de nuestra norma de normas, establece que a trabajo igual, salario igual. Por eso no entiende uno cuando la ley es tan clara, cuando la Constitución es tan clara, cuando la jurisprudencia es tan clara, ¿por qué esa cultura de ilegalidad arraigada? Una cultura de ilegalidad arraigada desde nuestro mismo gobierno, de quienes se sientan a regular los regímenes prestacionales de la fuerza pública. ¿Acaso el artículo 53 de la Constitución no tiene consignado ese principio de a trabajo igual, salario igual? Miren lo que ha dicho la Corte en esa situación. Es por esto, dice la Corte, que no se puede dar un trato discriminatorio entre trabajadores que cumpliendo una misma labor, con las mismas responsabilidades, sean objeto de una remuneración diferente. En la sentencia T079 del 28 de febrero del 95, el magistrado ponente, el señor Alejandro Martínez Caballero, señaló: es obvio que la discriminación salarial atenta contra la igualdad, como derecho fundamental constitucionalmente protegido e inherente a la relación laboral, lo cual implica en principio que habrá discriminación cuando ante situaciones iguales se dé un trato jurídico diferente. Por eso se proclama el principio trabajo igual, salario igual. Señores, me voy a permitir compartirles el concepto que da la Policía Nacional referente a la prima de vuelo, del porqué, de cuál es su finalidad. Concepto número 03437 CEGEN-ARJUR, del 27 de mayo del 2010. Mire lo que dice nuestros directivos, los que direccionan este timonel referente a la finalidad de la prima de vuelo. Se encuentra establecida para reconocer un estímulo económico al personal que integra la tripulación de las aeronaves de la institución, compensando así el riesgo y el desgaste físico al que se someten durante la actividad que cada uno desarrolla en el vuelo. Así las cosas no entiende uno. Prima de vuelo establecida para miembros de la fuerza pública. Fuerza pública, artículo 216, integrada, fuerzas militares y policía. Cumplen funciones aeronáuticas o como tripulantes de estas aeronaves. Realizan la misma actividad que realizan los miembros de las fuerzas militares en esa gestión, en ese rol. ¿Por qué negar la prima de vuelo? ¿Por qué no se le reconoce a los miembros del nivel ejecutivo? ¿Se discriminan solo por ser una categoría diferente? Quisiera uno, o le causa a uno estupor, que se conculquen derechos fundamentales, vuelvo y repito, reconocidos por allá desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aún en pleno siglo XXI se quebrantan estos derechos a los funcionarios que tienen que salir a la calle a garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades públicas. Ojalá los directivos, quienes han direccionado este timonel por 20 años, señores, porque son 20 años de vulneraciones. El nivel ejecutivo se creó con el decreto 132 de 1995. Es decir, este año cumplimos 20 años vulnerando este derecho fundamental. Y no ha surgido ni siquiera una iniciativa por corregir este yerro. Ojalá hubieran tenido la misma diligencia nuestros señores generales con la que tramitaron la modificación al Estatuto de Carrera, decreto 1791 del 2000, para ponerse en el cuarto sol. ¿Sí? Situación que en nada beneficia a los que estamos en la base de la institución. En nada. Pero fueron muy diligentes, ¿no? Y si ustedes miran la exposición de motivos para hacer esa modificación, era porque sentían vulnerado su ego. Los éxitos y los reconocimientos de la fuerza pública en el exterior no estaban en tela de juicio, señores, pero como sus pares, los señores generales de nuestros países vecinos,
su gran mayoría tenían 4 soles, pues no les podían rendir a nuestros generales los actos protocolarios que ellos se merecían, ¿sí? Entonces eso los perturbaba muchísimo psicológicamente, era un sufrimiento total, y por eso fueron diligentes en tramitar el 4º sol, muy merecido para algunos, y no es que diga que no tengan derecho a ello, obviamente, pero no deben preocuparse primero porque no se presente vulneración de los derechos fundamentales de quienes pertenecen a las bases de estas instituciones, quienes con su trabajo los han posicionado en el cargo que tienen ahora y en el grado que ostentan ahora. Hoy día no llegaron allá con el trabajo de sus subalternos y por ende le debe desvelar el bienestar del subalterno. ¿Cómo se ve con este tipo de normas que son insensibles y en nada les interesa el bienestar de su personal? ¿No era más importante el reconocimiento del subsidio familiar por la esposa de los miembros del nivel ejecutivo? ¿No es más importante, en ese tiempo no era más importante el subsidio familiar para los infantes de marina y los soldados profesionales que no tenían ese reconocimiento? Solo hasta el año pasado, gracias a las buenas gestiones del senador Lozano, el senador Camilo Romero y el senador Bill West, se pudo obtener ese subsidio familiar para este personal y la prima de permanencia para los miembros, a los patrulleros antiguos del nivel ejecutivo, que pasen de 5 años. Si ustedes, señores generales, se preocupan, si se vuelve un compromiso velar por el bienestar de los subalternos, de quienes constituyen la base de estas instituciones, obviamente eso se va a ver reflejado en la eficiencia al prestar el servicio a la comunidad. El funcionario va a estar más empoderado y va a hacer una gestión mejor. Uno no entiende, o sí, yo me imagino que estarán pensando por allá los irracionales en el 5º sol, y de pronto nos salen con esa primicia, ¿no? Porque cuando se reúnan en sus convenciones, entonces su homólogo de Brasil tiene 5 soles y tiene el grado de mariscal, o el del Reino Unido tiene 5 soles y es mariscal de campo, entonces se sentirán mal, y de pronto optan por eso, privilegiando sus intereses particulares sobre la generalidad y sobre quienes todos los días se levantan y prestan un servicio anegado por el bien de todos los colombianos. La adopción de normas como esta, sinceramente, colombianos, se puede hacer una analogía, ¿no?, con la gobernabilidad del país, donde el mandatario en turno hereda ese tipo de normas o las promueve en el legislativo, normas que en nada contribuyen a que no se den más esas desigualdades sociales.